Bienvenidos a esta sesión nueva de nuestra Escuela Catedralicia de la Diócesis de Gracias. Es ya el sexto encuentro que tenemos y hoy vamos a dedicar nuestros 15 minutos, a lo mejor puede ser un poco más. Vamos a dedicar nuestro tiempo de hoy a ver cómo se entiende desde la Iglesia Católica la inspiración por el Espíritu Santo de los textos originales que luego han llegado transmitidos hasta nosotros de una manera o de otra. Porque tenemos que excluir por completo la visión que tienen los musulmanes del dictado palabra por palabra y letra por letra, que así es como ellos entienden que Dios le fue revelando al profeta lo que quedaba escrito en el Corán. El profeta se lo dictaba a unos escribientes que tenía y sobre eso es sobre lo que se hizo el libro del Corán. Sin embargo, la Biblia no es así. No es un dictado al pie de la letra, de forma que el escritor humano, el agiógrafo, se limite a reproducir lo que le están diciendo, como si fuera un secretario, un taquígrafo. Y realmente lo que entiende la Iglesia como la inspiración es el carisma del Espíritu Santo por el que el autor sagrado, lo que llamamos el agiógrafo, siente la voluntad por la inspiración del Espíritu Santo, pero con toda libertad acepta ponerse a escribir y va escribiendo en su modo de ser, en su modo de pensar, en su idioma, con sus deficiencias a veces también en lo que escribe, pero de tal manera que el anuncio, el mensaje que se transmite, coincide con lo que Dios quiere que se revele, que se manifieste en ese momento. Y el agiógrafo quiere escribir, siente la voluntad de escribir lo que se le está ocurriendo, que realmente se le está ocurriendo por la inspiración del Espíritu Santo. Pero él lo está expresando a su modo, a su manera, en su idioma, en su cultura. Y ya tendremos oportunidad de ver algunos ejemplos que son realmente curiosos. De esta manera, el Espíritu Santo actúa proponiendo al escritor que se le ocurre escribir. ¿Y qué es lo que va a escribir? Lo que le está pensando, lo que el Espíritu Santo le está inspirando, que lo piense, pero que él lo expresa pues, y lo pone por escrito como él sabe. Y hay veces que la inspiración es directa del contenido y otras veces que la inspiración del Espíritu Santo es, como ya habíamos hablado en la anterior, sobre la forma de redactarse el Evangelio de San Lucas, que San Lucas tuvo la inspiración de ir poniendo por orden algunos escritos que ya circulaban entre los fieles y hacer como una síntesis. Entonces, la idea que él tuvo, inspirado por el Espíritu Santo, no fue la de empezar a redactar según a él se le ocurría, sino empezar a copiar según lo que él tenía delante. Y estarían inspirados también los que escribieron aquellos papeles anteriores que aprovechó San Lucas. No cabe duda de que todo esto entraba dentro de lo que es la providencia de Dios.
pero que nosotros vamos conociendo el resultado después de que nos vamos enterando. No estamos diciendo cómo Dios tenía que hacerlo y tenía que. No, no. Dios no tiene que hacer nada, eso somos nosotros. Dios tiene una libertad no solamente infinita, sino eterna. Y podemos pensar que lo que Dios estaba queriendo desde la eternidad, si podemos hablar así, porque en la eternidad no hay desde ni hasta, pero la eternidad no es un tiempo como el nuestro. Aunque nuestro tiempo discurra de una manera paralela, podemos decir, a la eternidad. Pero el tiempo es nuestro. El tiempo es material. Y en lo que tenemos nosotros de material, estamos sometidos al tiempo. Por eso no estamos sometidos al tiempo después de la muerte, y por eso es por lo que después de la muerte ya no caben cambios de un sitio para el otro, sino que la eternidad será o una eternidad de gloria o una eternidad de condenación. Y luego ya tendremos oportunidad de hablar lo que es la purgación después de la muerte, pero eso desde luego ahora no. Ahora vamos a ver cómo ha ido actuando el Espíritu Santo sobre la mentalidad de cada uno de los escritores. Porque ha habido escritores individuales, ha habido escritores que han recogido un material anterior y lo han puesto por orden y lo han copiado, han hecho una redacción sobre eso. Ha habido textos que han sido provocados espontáneamente por la oración del pueblo de Dios, por la oración de los fieles. Ahí tenemos el libro de los Salmos, que tenemos los 150 salmos agrupados tal como nos los dejaron los judíos, pero cada salmo es independiente del anterior y del siguiente. Y son oraciones, muchas de ellas cantadas, algunas tienen su anotación musical, y entonces con esas oraciones tenemos que reconocer que es, como diríamos, pues como Dios quiere ser rezado. Dios ha inspirado en el pueblo de Dios que se le invoque de esa manera. De la misma manera que Dios ha inspirado a algún autor individual que haga como un análisis, casi podríamos decir, teológico, político y militar, de los avatares por los que ha pasado su pueblo, en lo que era vivido directamente, cuando venían los amalecitas, cuando venían los filisteos, cuando el pueblo era fiel a Dios y relacionaba esa fidelidad a Dios con su victoria, cuando el pueblo iba derrotado y pensaba entonces que era como consecuencia de su infidelidad, de sus pecados, y haciendo un análisis de los hechos que habían sucedido. Cómo el pueblo vivía en una esperanza por lo que Dios había sugerido, de lo que no había sucedido todavía, pero iba a suceder. Iba a haber unos tiempos mesiánicos, iba a venir el Mesías, no sabían cuándo ni cómo, cada uno se lo imaginaba de una manera o de otra, y según lo que imaginaba cada uno, así lo ponía por escrito. Y por eso tenemos que darnos cuenta de cómo la inspiración consiste en esa acción del Espíritu Santo para que la ocurrencia que tiene uno en un momento se haya recogido de tal manera que ha llegado hasta nosotros. Y tenemos que tener en cuenta también que hay textos que se encuentran en la Biblia que son polémicas sobre textos paganos anteriores. Hay arreglos hechos desde la convicción de los judíos de que Dios es uno y único. Y entonces
leyendas o narraciones anteriores que las habían escuchado a otros pueblos paganos, las transformaban en relatos monoteístas, de forma que lo que los paganos se lo atribuían a un dios contra otro, y esto, los judíos decían que no, que había sido el Dios único el que lo había hecho. En los relatos de la creación los tenemos. ¿Quién pudo estar antes de la creación del hombre, que se nos pone en el sexto día, en la sexta etapa de la creación? ¿Quién podía certificar lo que Dios había hecho en los días anteriores? Cuando el primer hombre se encuentra en medio de los animales que ya existían, pues se piensa que Dios había creado los animales antes de crear al hombre. Cuando el hombre se da cuenta de que no hay, de todos los animales que encuentra, nada semejante a él, entonces es cuando Dios duerme al único hombre que hay y sobre él crea la primera mujer. Y cuando se despierta el primer hombre, el Adán, que Adán significa ser humano, no es que sea el nombre personal de él, del primer hombre, porque el nombre, y lo veremos después cuando tratemos del nombre de Dios, es lo que nos distingue a cada uno de cada uno de los semejantes. Por eso tenemos cada uno un nombre distinto y se nos conoce por nuestro nombre. Y yo estoy viviendo en este momento en una casa parroquial con otros 2 sacerdotes. Y cuando viene alguien y dice, padre, yo pregunto, ¿cuál de los 3? Porque a cada uno de los 3 nos llaman padre, pero por padre no nos distinguimos, somos cada uno. Entonces, uno se llama de una manera, otro se llama de otra y otro se llama de otra. Y entonces, Adán, que significa ser humano, le había puesto nombre a todos los animales que habían pasado por delante de él. Y cuando Dios pone enfrente de él a la primera mujer, le dice, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, no dice es uno más de los animales, dice, se llamará Eva porque será la madre de todos los vivientes. Y entonces, a la primera mujer, pues sí, le pone nombre. Y entonces tenemos que ver sobre estas leyendas cómo el autor sagrado lo que hace es hacerlas monoteístas. Y así tenemos los relatos de la creación, que la primera parte, los primeros versículos del libro del Génesis, son una adaptación monoteísta de un poema acádico, prebabilónico, el Enuma Elis, que se ha encontrado entero, y como el dios de esto hizo y el otro dios hizo lo otro. No. El único Dios es el que lo hizo todo. Y ahí es donde está la enseñanza religiosa, la enseñanza teologal del libro del Génesis. No en que nos empeñemos en decir, ¿y cómo fue el primer día y el segundo? Y solamente en el tercer día es cuando Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Entonces, aquellos días de antes que había. No es eso. Y entonces vemos cómo es un arreglo que se hace y el autor inspirado fue el que le dio ese barniz, o más que barniz, de monoteísmo a lo que era una leyenda pagana. La leyenda pagana la tenemos completa y podemos ir viendo el paralelismo entre una cosa y otra. Pues, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Ayer me pasé un poco de los 15 minutos y no me dijeron nada. Pero me expongo a que si me paso demasiado, me corten la grabación. Entonces, antes de que me la corten, la corto yo. Muchas gracias por su atención.
y que el Señor les bendiga.